Listo, ahora sí. ¿Qué dudas tienen? Aparte de las que ya han expresado por el chat, si alguien más tiene alguna duda frente a los patrones, hoy vamos a tocar lo que son falsas rupturas. Vamos a hablar sobre cuñas. Vamos a hablar sobre puntos de compra y venta y puntos de stop loss y take profits. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Cómo han ido con las prácticas? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Cómo es aquí? ¿Cómo está aquí? Colocar órdenes en el mercado. Listo. Voy a empezar por ahí. Voy a empezar por órdenes en el mercado. Vamos a colocar aquí. Más está ingresando. Ir. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes. Para colocar una orden en el Volví. Hola. ¿Me escuchan ahí? Creo que se me fue la señal. Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, ya. Tengo un proyecto hoy. Les decía, se necesitan analizar los escenarios, qué tipo de patrón vamos a traer, en qué zona estamos entrando, en qué zona se encuentra el precio, qué zona de soporte o resistencia hay fuerte validada y el mismo precio. Para ajustar una orden en el mercado, ejemplo, una orden de venta puede ser en esta zona. Tengo que tener en cuenta dos cosas. Como es una venta, un sell, para yo colocar un sell en el mercado, quiere decir que voy en una orden de venta. ¿Ya? Voy a vender. Cuando nosotros vendemos, estamos buscando zonas donde el precio va a tener un posible descenso o una caída de un punto X a un punto Y. Ejemplo, vender hasta esta zona. ¿Sí? Vender de donde estamos, aquí, a tener un punto de ganancia en esta zona. Eso lo vamos a llamar el take profit, la zona
o zona de ganancias. Con las ventas estamos buscando una caída en el precio. Y para ajustar nuestro stop loss, el stop loss es la zona de pérdida. Como estamos buscando una caída contrario a este movimiento de bajada, es que el precio comience a subir, ¿sí? Cuando el precio comienza a subir, nosotros tenemos que colocar un parámetro de stop loss para evitar de que la subida del precio, si puede ser una subida muy brusca, nos vaya a afectar mucho el margen de nuestras cuentas, la gestión de riesgo o nos va a poner en cuenta en riesgo el mismo capital. Entonces, para eso colocamos siempre un stop loss, que es un margen de pérdida máximo que le damos a la operación, ¿ya? Ese punto lo denominamos stop loss. Punto de pérdida. Y el stop loss, en el caso de una venta, siempre se va a encontrar en la parte de arriba y el take profit siempre lo vamos a encontrar en la parte de abajo. ¿Por qué? Estamos buscando ganancias en la caída y pérdidas en la subida. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para nosotros colocar la orden de venta? Uno, entrar directamente en el mercado, las cotizaciones o el precio mismo. Estas líneas que nosotros encontramos a este lado, esto que está aquí, es el precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a definir el take profit en esta zona, o sea, a este precio, y el stop loss a esta zona, o sea, a este precio. ¿Ya? Ya tenemos identificado el stop loss y el precio de take profit. Entonces nos vamos al punto de orden donde colocamos las órdenes, en este caso en el MetaTrader en la parte de acá arriba. Desplegamos en la flecha y la damos vender. Colocamos la orden y luego podemos deslizar los parámetros o inclusive poner una orden directa en el mercado. Si no lo queremos hacer directamente ahí, lo podemos hacer en nueva orden, desplegamos ahí y se nos va a abrir este cuadro. En este cuadro nos vamos a colocar el precio del stop loss, el precio del take profit y ejecutar directamente al mercado. Dice ejecución por mercado, ¿ya? Cuando damos aquí, inmediatamente la orden de venta se va a abrir en ese punto y le damos vender. Inmediatamente la orden se va a entrar al precio en el que está en el momento. Colocamos los precios de stop loss, son estos mismos. Este mismo precio que está aquí es el que vamos a poner aquí y este mismo precio que está acá es el que vamos a poner aquí. Inmediatamente el precio, cuando ponemos la orden, él va a aparecer con todos sus parámetros ya establecidos. Entonces lo podemos hacer desde el computador o lo podemos hacer desde el MT4. Se me fue el chat. ¿Dónde está el chat? Ya, aquí. YouTube.com/Daniel Tirado. Él me ha estado mandando eso para que nos conectemos a analizar estrategias. Sí, y Luis ahí nos mostró una cuenta, le abrió una cuenta de $10,000 a Omani que la vamos a auditar. Entonces estamos en el proceso con esto. Vamos a ver, ahí la mandó. Señora. A ver, qué pena, regreso con ustedes. John, ¿se puede vender en alza y en bajada? No. Para vender, muchachos, nosotros vendemos buscando una caída del precio. Siempre vamos a vender buscando una caída. Buscando que el precio haga esto. Por eso aquí vendemos.
Y para comprar es que vamos a buscar, en este caso, una subida del precio. Si nosotros hacemos un análisis y identificamos que el precio va a seguir subiendo, va a seguir haciendo esto, entonces ejecutamos una orden de compra. ¿Para qué? Para que el precio llegue a un punto más, una cotización más cara. ¿Ya? En el caso de una compra, las compras como se las puse en la imagen, lo tengo por acá. Las compras como se las puse en la imagen que les compartí. Que vamos a buscar una subida en el precio. ¿Ya? Y hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar la cotización, el stop loss, en el caso de una compra, el stop loss siempre va a ir abajo, el take profit va a ir arriba porque estamos esperando que el precio suba. ¿Sí? Y estos puntos donde nosotros identificamos las cotizaciones, donde queremos nuestra ganancia, entonces esa cotización que me marca el precio en el MetaTrader acá es la que vamos a poner en la zona de take profit y el stop loss, esa cotización es la que vamos a poner en la parte de acá abajo. Inmediatamente el gráfico se va a abrir, la orden se va a abrir, se va a ejecutar en el mercado con esos parámetros. Pero es indispensable que sepan las cotizaciones donde van a poner sus órdenes. Cada vez que ustedes abren un instrumento diferente, aquí les van a aparecer unas cotizaciones diferentes. Cada instrumento tiene su cotización. Por ejemplo, aquí está en el 1072.298. Si nos vamos a un oro, el oro está en 1733.84. ¿Sí? Entonces, las cotizaciones, el precio cambia o varía dependiendo el instrumento financiero que estemos operando en el momento. No sé si te queda hasta ahí despejada la duda. Hola, buenas noches. Yo Buenas me noches. confundí un poquito en el orden en el que debemos de colocarlos al momento de hacer una compra y al momento de vender. Ya. Al momento de comprar, el momento de vender. Regresamos. Las ventas siempre van a ir colocadas al mercado buscando que una caída en el precio. ¿Sí? ¿Cómo definimos una entrada en venta? Cuando nosotros marcamos el doble techo, vemos un doble techo en el precio que posiblemente nos indica un movimiento a la baja. Entonces pues, colocamos una orden de venta. ¿Sí? Vemos un hombro cabeza a hombro en el mercado, ejecutamos una orden de venta. ¿Sí? ¿Cómo ponemos nuestros parámetros en la venta? Los parámetros, como estamos buscando una caída del precio para ganar, lo contrario para ganar sería que el precio comenzara a subir, ¿cierto? Si nosotros estamos vendiendo, pero el precio sigue subiendo, 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 ¿qué va a hacer el precio? Pues el precio va a tocar nuestras órdenes va a comenzar a entrar en pérdida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando que el precio comience a hacer esto, pero si en una venta el precio por el contrario sigue subiendo, lo que va a hacer es que va incrementando el nivel de pérdida. Entre más suba el precio en una venta, más es el nivel de pérdida para nuestras cuentas. Entonces nosotros definimos un punto de pérdida máximo, y a eso lo llamamos stop loss. Y eso lo identificamos más adelante. Ahora les hablo de cómo colocar un stop loss adecuado. Lo identificamos colocando nuestros stop loss por encima de los máximos anteriores. Analizamos la cotización en la que se encuentra ese máximo y esa cotización que es el stop loss la ponemos aquí donde dice stop loss. Tal cual como aparece aquí, en esta zona, así la vamos a escribir aquí. ¿Ya? Y el nivel de ganancia, como lo que vamos a buscar es que el precio baje, para ganar, vamos a esperar de que el precio llegue a un punto mínimo, acá abajo, y vamos a definir nuestro take profit, nuestra zona de ganancia.
Y justo donde nos dé la zona de ganancia, acorde a nuestra estrategia, ahí, en esa misma cotización, la vamos a escribir donde dice take profit o punto de ganancia. En una venta siempre el stop loss está arriba y el take profit está en la parte de abajo. Y inmediatamente le damos vender al mercado. Eso significa que la orden se va a abrir al precio donde se encuentre el precio en ese momento. O sea, se va a abrir en tiempo real, ¿ya? Y el volumen representa el lotaje que vamos a colocar. Recuerden que cuando hablábamos de lotaje, hablábamos que hablábamos de que lo mínimo que podemos operar es 0.01, que eso representa en dólares 0,10 centavos de dólar. Eso significa que por cada pip, por cada punto que el precio baje, nos vamos a ganar 0,10 centavos de dólar. Y por cada pip que el precio suba, vamos a perder 0,10 centavos de dólar. ¿Ya? Y así sucesivamente se va desplegando el tema del lotaje. El tema del lotaje 0.01, 0.02, así sucesivamente, hasta llegar a un punto, ejemplo, un 0.10. Vamos aquí, 0.10, 0.20, 0.21, 0.22, como para demostrarle la secuencia, 0.90, 0.99, un lote completo, un lote estándar. Y ahí sucesivamente, 2 lotes, 3 lotes, así sucesivamente. Por cada 0.01 son 10 centavos de dólar. Aquí, 0.10 van a ser $1. Un lote va a ser $10. Entonces, por cada... ¿Dónde lo pongo? Aquí. Vámonos acá arriba. Por cada 0.01 me va a ganar 10 centavos de dólar. 0.2, 0.20 centavos. $1, $2, $10, $20 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, definimos el lotaje acorde a nuestras cuentas. Una cuenta de $500 por operación máximo puede meter un 0.05 para que su margen de riesgo no sea muy fuerte y su flotante abierto, si tiene varias operaciones abiertas, no sea un flotante que arriesgue más del 10% de la cuenta. ¿Ya? Eso en cuanto a las ventas. Ahora, si yo voy a comprar, que para yo comprar yo debo definir para yo ejecutar una orden de compra, debo definir una zona para comprar. Aquí estoy buscando ¿qué? Estoy buscando una subida en el precio. Entonces, lo contrario a la subida en la compra es que el precio continúe bajando. Entonces, el nivel de pérdida va a estar en la parte de abajo en la compra. Porque si yo espero que el precio suba, pero por el contrario sigue bajando, 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 eso va a ser pérdida para mi entrada. ¿Ya? Entonces, yo escojo un nivel de stop loss adecuado y donde me dé el stop loss en la cotización, que me dé el stop loss, yo voy a colocar ese valor aquí, tal cual, tal idéntico como me aparece en el gráfico. Y el nivel de ganancia, como va a estar en la parte de arriba, porque estoy esperando que el precio comience a subir en la compra, es tal cual la cotización que me aparece o que yo defina, la voy a poner como mi take profit. ¿Ya? Entonces, en la compra el stop loss siempre va a estar en la parte de abajo y el take profit, el punto de ganancia, va a estar en la parte de arriba, porque yo estoy esperando que el precio comience un movimiento alcista. ¿Ya?
Igualmente lo del volumen. Definimos el volumen. Símbolo está queriendo mostrarnos a nosotros la divisa en la que vamos a operar y vamos a comprar al mercado o ejecutar directamente en el mercado. ¿Despejada tu duda, Judith? Sí, muchas gracias. Dale. En el celular lo pueden ver exactamente lo mismo. No sé si ya han intentado colocar órdenes en el celular. En el celular les va a aparecer exactamente igual acá. Les dan a colocar, ejecutar una orden y en este punto les va a aparecer el nivel de stop loss, que si no lo saben, ustedes pueden colocar la orden directamente al mercado, un buy o un sell, como quieran. La orden se les va a abrir y luego ustedes van a dar modificar la orden, y cuando van a modificar la orden ustedes ya tienen identificados sus puntos de ganancia, sus take profits y sus puntos de stop loss, y lo definen, lo escriben tal cual como aparecen en estas cotizaciones, la escriben acá, lo definen y ya queda su orden puesta desde el celular en el gráfico. Eduardo, buenas noches. Estaba viendo tus gráficos. Dice, exactamente tenemos puntos de contacto en una trend bajista, la ruptura, se puede esperar un pullback, sí, un pullback inclusive a esta zona o más profundo, pero una subida. ¿De pronto operaste este par hoy? Ok. Hemos visto también el ejemplo del dólar yen. Cuando hablábamos de buscar retrocesos en el dólar yen, ¿recuerdan? La ruptura, la trend, tal como se marcó. Inclusive la podemos volver a marcar. Era lo que veíamos. Quitar esto que estaba viendo el nivel de retroceso. Era exactamente lo que habíamos visto anteriormente. Miren cómo el dólar yen tuvo sus puntos de contacto cuando reventó la estructura bajista. Fue una vez la decisión, un retroceso, un movimiento al alza. Este retroceso fue marcado una zona importante del precio. Les voy a mostrar algo. Propiedades. Aquí. Si nosotros vamos a identificar
puntos de contacto, puntos de rebote de alta precisión para el precio, nos vamos a apoyar en zonas de soporte o resistencias fuertes. ¿Recuerdan cuando yo les decía, estamos buscando una zona de una posible rebote para una compra, un pullback? ¿Cuáles eran las zonas? Las zonas a identificar eran nuestras zonas de mayor probabilidad, las zonas de rebote, que son estas y esta. Todo eso representa ¿qué? Una zona de soporte. Por lo tanto, el precio después de una ruptura se apoya en una zona de soporte fuerte para continuar con un movimiento alcista. Y en este caso estamos viendo cómo el precio se ha apoyado en una zona fuerte. Si nos vamos a un gráfico más pequeño, en este caso estamos viendo gráficos de H1, en H4, vamos a buscar zonas de confirmación. ¿Ven cómo el precio me ha generado? Aquí un patrón de compra. Tenemos un retroceso en un movimiento de ruptura de trend. Y si nos vamos a un gráfico mucho más pequeño que ese M15, donde nosotros cazamos entradas, vamos a ver que el precio se apoya en un mínimo de el día anterior. Y algo importante, que más adelante les voy a hablar sobre esto. Hace parte un poquito más de temas más avanzados, un curso avanzado, pero les voy a adelantar por acá. Las gráficas o las sesiones, el Forex o todos los mercados financieros se mueven en tres grandes mercados. Está el mercado asiático, está el mercado londinense y está el mercado de Nueva York, o las grandes bolsas de valores. La bolsa de Nueva York, cuando escuchan hablar de la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres, la bolsa de Tokio, está la bolsa de Sydney, Australia. Entonces, esas bolsas tienen unas horas de apertura de precio. En este momento estamos operando la sesión asiática o la bolsa de Tokio. En este momento, mientras Nueva York y Londres están durmiendo, los chinos, por allá los japoneses están operando en el mercado asiático. Se están moviendo, se están desarrollando transacciones en el mercado asiático. Y eso se ve expresado en estas cajas de color azul. Las cajas de color azul para mí representan la sesión de Tokio. Entre eso de la 1, 2 de la mañana empieza lo que es la sesión de Londres, hora colombiana. Londres y Nueva York son las dos sesiones que más liquidez y más volumen imprimen en el mercado. Entonces, las dos sesiones que son más importantes para operar se llaman Londres y New York. En Nueva York, donde está el icónico monumento a la bolsa de valores, al torito y el toro afuera de Wall Street. Entonces, la hora, no la hora en Londres va a ser enmarcada en toda esta parte que no tiene color, que es del mismo color de la plantilla. Esto se llama una plantilla. Todo esto es de la sesión de Londres. Todo esto hace parte en Londres. Va acá aproximadamente de la 1 a.m. hasta las 8:30 a.m. hora colombiana. Entonces, si quieren agarrar buenos movimientos, nosotros los traders nos pegamos una madrugadita entre este horario
para revisar comportamientos del precio. O si quieren operar la sesión de Nueva York, que también es una sesión que mueve bastantes pip en el mercado, desde las 8:30 en adelante a 12, están operando Nueva York. Esto es esta caja de color roja. Está operando la bolsa de Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con las sesiones de trading? Durante las sesiones se marcan algo que se llaman bajos y altos, o lo que son mismamente expresados en soportes y resistencias. Cada sesión marca un alto y marca un bajo. ¿Qué es, muchachos? Cuéntenme el chiste. ¿Qué pasa con las sesiones? Hay uno de los patrones, y esto hace parte de las estrategias que yo uso para entrar al mercado. Parte de las sesiones es cuando el mercado de Londres hace bajos o respeta los bajos del mercado asiático. Es este tipo de comportamiento en el precio. Cuando pasa esto, cuando sucede esto, que en las primeras 3 horas de la sesión de Londres no ha generado un movimiento bajista, sino que consolida sobre el mínimo o sobre el soporte de la sesión asiática, es muy probable un movimiento alcista. Entonces, ¿qué busco yo? Yo busco patrones que me indiquen la confirmación de compra. En este caso, todos estos pines de rechazo, sumado a esta vela o a esta, me dan a mí una decisión de compra. Entonces, ¿qué hago yo en el mercado? Por lo general, yo miro un gráfico en H4, gráfico de una temporalidad mayor, marco zonas posibles de rebote. En este caso, tenemos zona 1, zona 2, ¿sí? O, como yo trabajo son zonas y no puntos fijos, estoy trabajando máximos. Todo esto es una zona. ¿Por qué para mí es una zona? Yo ya les he explicado varias veces. Porque tenemos puntos de contacto máximo, máximos, máximos. Y tenemos mínimos, mínimos. Todo esto me da una zona que cuando el precio la atraviesa, me puede generar un posible cambio de dirección. ¿Ya? Porque aquí ha generado un impulso alcista, aquí ha generado otro impulso alcista, aquí ha generado una ruptura, ha generado posibles movimientos. Entonces, cuando yo identifico mi zona, yo voy a un gráfico menor, inserto un rectángulo dentro de toda esta zona y me voy a un gráfico de M15. Miren que toda la zona que se expresaba como mínimos, como máximos en H4. A ver, pongámoslo acá. Voy a poner un poco de otro color, amarillo, a ver qué tal se ve. Se ve horrible. Lleven con un color. ¿Qué color le pongo? Feliz. Ah, bueno, pongámosle, démoslo así. Entonces miren cómo lo que es una zona donde hay máximos, y vamos a ver más para atrás, miren cómo el precio se ha apoyado anteriormente ahí. Todo esto ha sido una zona. Miren que el precio todo se mueve en zonas. No son puntos fijos. ¿Sí? Miren que aquí el precio se ha apoyado hasta esta zona. El precio ha generado esta zona de rebote. Más atrás. Aquí. Porque todo esta es una zona, ¿lo ven? Entonces miren cómo
lo que es una zona en temporalidad mayor, que es esto que tenemos acá, si nos vamos a un gráfico más pequeño en M15 y nos vamos con lo de las sesiones, M15, vamos a ver que lo que el precio me está haciendo aquí en las primeras horas de la apertura de Londres significa que se está apoyando sobre un soporte diario y que me está respetando la sesión, el piso de la sesión de Tokio. ¿Ya? Entonces, esto para mí, esta vela envolvente, sumado a estos pines, sumado a más vela envolvente que envuelve todo este movimiento que tenemos aquí, para mí es una zona de decisión de compra. Y eso se llama una entrada de sesión. Esa es una de las entradas que yo ejecuto en el mercado, las entradas de sesión. Cuando el mercado en las primeras horas de trading de la sesión de Londres no han generado una ruptura fuerte, sino que se queda bailando el precio sobre el mínimo anterior, el mínimo en la sesión de Asia, ahí ejecuto yo órdenes de compra. Les hablo a grosso modo algunas estrategias de compras. Hay algo importante, voy a poner aquí una diapositiva nueva, y es que el precio por lo general, dentro de las estructuras de mercado, hay que tener cuidado con algo. Nosotros trazamos zonas de soporte y trazamos zonas de resistencia. Tenemos mi resistencia, tenemos el soporte. El mercado por lo general, y esto va muy con las confirmaciones que nosotros tenemos que manejar, el mercado por lo general está haciendo ondulaciones, marcando pisos, marcando techos. El precio está ondulando constantemente en un rango. ¿Sí? Cuando el precio rompe uno de estos rangos, que es lo que yo les digo que hay que esperar las confirmaciones de rupturas, cuando el precio rompe un rango, sea alcista, sea en este caso, vamos a colocar un ejemplo bajista, cuando rompe un rango, hay que tener cuidado con algo que se llaman falsas rupturas. O breakouts, eso lo van a ver expresado en los libros de esta manera. ¿Qué pasa? Las falsas rupturas sirven para engañar a muchos operadores en el mercado o para cazar liquidez en zonas de alto volumen, de alta liquidez. ¿Por qué? Porque cuando hay zonas de acumulación o zonas de distribución en el mercado, cuando eso ya lo vimos cuando hablamos sobre ciclos de mercado, cuando hay una zona de distribución o acumulación, el mercado está acumulando órdenes. El mercado está acumulando órdenes ¿para qué? ¿Para qué se hacen estos rangos? Estos rangos se crean para cazar liquidez en el mercado. ¿Cómo cazan liquidez en el mercado? Se los voy a mostrar y son peligrosas las liquideces de esta manera, operar en los rangos, hay que tener estrategias puntuales, porque estos rangos se crean ¿para qué? Cuando hay un piso, un soporte fuerte y hay una resistencia fuerte, en este caso vamos a hablar de un movimiento que venimos de una tendencia bajista y se comienza a generar un rango para generar un cambio de tendencia. ¿Qué pasa? El mercado no va a hacer esto, va a comenzar a subir para inmediatamente subir de una. Él va a comenzar a acumular órdenes en el mercado, a comenzar a cazar liquidez
para poder tener una propulsión, una explosión fuerte en un movimiento alcista. Y esa liquidez es casada de gente que está colocando, acumulando órdenes en zonas de soporte de alta liquidez. Mucha gente cuando ve un soporte fuerte, ejemplo, un soporte en diario, comienza a comprar. La gente coloca órdenes de compra aquí, coloca órdenes de compra aquí, aquí, aquí. La gente está comprando en todo el rango. ¿Ven ondulaciones? ¿Ven ondulaciones de este tipo? La gente comienza a comprar en todo. Entonces, ¿para qué sirve el rango? La gente compra, el precio vuelve y baja nuevamente, entra mucha más gente, y compras, 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 llenan todo este rango de compras. Y al llenar todo el rango de compras que hay aquí en esta zona, aquí lo que tenemos son millones de dólares de órdenes ejecutadas en el mercado. ¿Qué pasa con los institucionales o algunas empresas, gente que manipula el mercado? Cuando hay tanta liquidez, para ellos quitarle el dinero a toda la gente que está comprando, en este punto hace movimientos muy fuertes, entra mucha liquidez más, mucha gente más vendiendo, ¿sí? Hacen una presión muy fuerte en el mercado para que el precio rompa la zona de soporte. Y esta gente que está comprando aquí, está colocando sus niveles de stop loss debajo del soporte. Aquí, aquí, aquí. Usaba sus puntos de pérdida. ¿Qué hace esta gente? Hace falsas rupturas. Quiebran la zona, tocan todos estos stop loss, se quedan con toda esa liquidez, cazan toda esa liquidez y luego regresan nuevamente hasta que ejecutan una ruptura real, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con el punto de las falsas breakout? Pues tienen que tener en cuenta que cuando el precio rompe una resistencia o rompe un soporte, vamos a esperar una validación de precio, entrar en venta para entrar en compra. ¿Por qué? Porque el precio así, como ha roto este nivel de soporte muy fácilmente, puede regresar. Así como rompe el nivel de soporte, puede regresar con una vela envolvente y cerrar encima del nivel de soporte, ¿ya? Y comenzar a subir. Este precio que ha hecho esta bajada para reventar el soporte y cazar órdenes, lo único que ha hecho es cazar stop loss. Se quedan con ese stop loss, inclusive muchas veces hacen unas mechas gigantes. Terminan de cazar liquidez que haya por esta zona y luego se van. Entonces vamos a esperar nosotros que el precio nos confirme o un pullback o nos confirme un nuevo retesteo a la zona. Entonces, falsas rupturas. ¿Dónde podemos ver nosotros falsas rupturas en el mercado? Voy a mostrar. Aquí tenemos un doble techo. Esto se puede considerar una falsa ruptura. ¿Por qué una falsa ruptura? Porque nuestro nivel de resistencia se encuentra en la parte de arriba. Puede ser nuestro nivel de resistencia. Y el precio ha generado una ruptura en el máximo, en la parte de arriba,
pero sigue cerrando el cuerpo de la vela por debajo de la zona de resistencia. $CAT. Exacto, una falsa ruptura. Mírenla aquí. Gracias por el ejemplo. Tenemos, miren toda nuestra zona de resistencia. Eso que tenemos aquí marcado. Toda nuestra resistencia. ¿Sí? Miren cómo el precio ha roto al alza, quebró la zona al alza, ¿sí? Con esta vela que tenemos aquí, hizo un movimiento alcista, pero miren cómo la siguiente vela cerró por debajo de la zona o de la resistencia. Esto es una falsa ruptura o un breakout el día de hoy en el mercado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para no caer en las falsas rupturas? Cuando yo veo una ruptura esa en el mercado, ¿qué voy a esperar? De que el precio haga su posible pullback, su movimiento bajista, cierre por encima de la ruptura y luego me genere un movimiento al alza. Eso representa en sí el impulso, el retroceso y el movimiento alcista. Ay, qué pena. ¿Dónde recomendarías haber hecho, o sea, haber entrado? Yo hubiera entrado en venta después de esta vela. ¿Por qué entro en venta en esa vela? Dos cosas. Analizando el gráfico, a ver, este trade se llama, eso es un Blue Tracer. Eso vienen temas más avanzados, pero pues para tocarles un poquito el tema de los Blue Tracer. El Blue Tracer, hablando muy parecidamente a lo que vimos con la parte de la sesión de Asia que les comentaba ahora, que la sesión de Asia me marca un piso y un techo, ¿sí? Esos pisos y esos techos se convierten en zonas de soporte y en zonas de resistencia. ¿Qué pasa con el Blue Tracer? El Blue Tracer durante la sesión de Londres listo, regreso. Entonces, en sí, ¿cómo se comporta el Blue Tracer? Durante la sesión de Londres suele producirse un movimiento alcista, puede ser en la sesión de Londres o Nueva York, que rompe la resistencia o el máximo de la sesión de Asia y luego con la misma fuerza regresa, retestea y se va. Eso es un Blue Tracer. En pocas palabras, estoy testeando una ruptura, una falsa ruptura a un nivel de resistencia. Fue exactamente lo que se genera aquí. Y para la gente que ha escuchado la metodología Market Maker debe saber de qué estoy hablando más o menos. Aquí tenemos el alto de sesión, que son estas líneas punteadas, o mi nivel de resistencia. ¿Por qué mi nivel de resistencia? Porque fue el punto máximo donde el precio llegó el día anterior. ¿Ya? Indica que el máximo cotización que tuve el día anterior fue esta. Entonces, aquí el precio me genera una falsa ruptura con una vela alcista. ¿Qué espero yo? Yo espero que el precio haga el pullback, ¿cierto? Y sobre el pullback me genere un patrón de compra. Puede ser una vela envolvente alcista, puede ser que deje pines en esta zona y cierre el cuerpo de la vela por encima. Si el cuerpo de la vela cierra por encima y deja pines, una especie, un martillo, por ejemplo, aquí, quiere decir de que va a respetar la zona de soporte
que antes era una resistencia y luego se convierte en un soporte para comenzar a subir. Pero en este caso, como estamos hablando de una falsa ruptura, miren cómo el precio rompe la zona y con la misma intensidad con la que rompe la zona, se regresa. ¿Sí? Regresa haciendo qué movimiento, cierra el cuerpo de la vela cierra por debajo de la resistencia, rota y me genera una especie de pullback. Miren cómo aquí tenemos un pullback. ¿Dónde está el pullback? En esta vela alcista. El precio baja, sube, nuevamente. Aquí yo puedo ejecutar. Tengo dos puntos de entrada. Punto de entrada número 1, punto de entrada número 2. Están muy cerca. Entonces yo ejecuto mi orden de venta aquí o aquí. Máster, una Y pregunta. tengo un trade. Sí, Sí, 80 pips. Bueno, Máster, si se regresa con una vela de la misma temporalidad en M15 y queda por arriba de esa resistencia, ¿se invalida el trade? si el precio se regresa y cierra por encima nuevamente, ahí lo que estaríamos hablando es de un retroceso profundo. Ahí el trade se invalida porque es muy poco probable que el precio en un par como el dólar CAD, que no tiene ese tipo de ondulaciones, es muy poco probable que el precio rompa la resistencia, se regrese y luego nuevamente la rompa al alza. Este tipo de escenario se puede presentar en el mercado un 10% de las veces, un 15% de las veces. Vemos muy rara vez ese tipo de comportamiento en pares como el dólar CAD. En el par como el oro sí posiblemente podemos ver que él rompe una resistencia, regresa nuevamente, vuelve y lo hace, vuelve a... Ese tipo de movimientos en el oro lo podemos observar. Pero en pares como estos, no. Muy rara vez. Entonces, el margen de probabilidad de esta venta es de un 80 o 90% de fiabilidad. Sumado a que la zona tiene que ir apoyada por lo general. Este tipo de comportamientos de falsos breakouts o lo que yo llamo un blue tracer se da en zonas de alta probabilidad. Si yo voy a mirar de pronto esto, no he mirado qué zona estoy, voy a marcarla. Voy a marcar esto, que es mi nivel de resistencia, voy a marcar el máximo, como el rango, un rango de cuántos pips, un rango de 25 pips, y vamos a mirar en qué parte del mercado estoy. ¿Ves que se generan zonas de alta probabilidad? Mira la zona en la que nos encontramos en una temporalidad mayor. Entonces, lo que nosotros vemos, mira cómo aquí podemos marcar resistencia, resistencia. Mira cómo en M15 el precio nos está validando la ruptura. Fue y tocó la resistencia en temporalidad mayor y se regresó. Por eso el trade tiene mucha más validez. Sí captas la idea de por qué sea ese tipo de comportamiento en zonas de alta probabilidad. Eso es lo que yo llamo zonas de alta probabilidad. Ese tipo de escenarios como el Blue Tracer, que es una falsa ruptura o un alto de sesión, se da en zonas de alta probabilidad, que la zona de alta probabilidad es una zona que en temporalidad mayor puede significar, representar una zona de soporte o resistencia fuerte. En este caso estamos frente a una zona de resistencia en temporalidad H4. O sea que todo esto que está aquí es una zona de ventas. Por lo tanto, miren cómo es una zona de ventas en temporalidad mayor. Por lo tanto, ¿qué esperamos aquí? Un comportamiento de venta, porque el precio anteriormente ha llegado a ese mismo punto y ha generado ventas. Aquí, zona de ventas, esperamos una posible zona de ventas y vemos como en M15 no la valida con el Blue Tracer. Expresada en una... Por eso te digo que este tipo de trades en el mercado tienen una alta probabilidad y es muy poco probable que el precio rompa, se regrese y vuelva nuevamente a retestear. ¿Por qué el precio está, por qué no? Porque el precio está reaccionando a zonas de alta probabilidad o alta liquidez.
A ver, el día de hoy en Nueva York hizo una, analizar M15, H1, H4. Yo hago algo muy singular y eso hace parte de temas que yo hago un poco más avanzados. Yo lo que hago es marcar zonas de alta probabilidad en temporalidad H4, temporalidad de 1, ¿sí? Y busco en gráficos de M15 mis comportamientos para comprar o para vender. ¿Por qué en M15? Porque en H4 yo tengo que esperar 4 horas para que el mercado cierre y me dé una oportunidad. Y cuando compro o vendo en una temporada, en un gráfico H4, mis stop loss tienen un rango mucho mayor. Cada una temporalidad M15, mi nivel de stop loss es un rango un poco más pequeño. Y en M15 se dan muy buenas confirmaciones en zonas de alta probabilidad. Yo marco temporalidad H4. Yo aquí en H4 ya identifiqué una zona de resistencia. 1, 2, 3. Miren cómo el precio llegó justamente a la zona de resistencia. Porque si lo vemos más acá, ven cómo esto ha significado todo un piso. ¿Ves? Figuras, triángulo, para que lo vea mejor. Ups. Aquí. Ahí. Miren cómo todo lo que es una zona de ventas, porque ha marcado sus máximos, los tenemos aquí en M15, dentro de la zona, dentro de mi rango, esto es mi rango, yo trabajo un trade de entrada. ¿Ok? ¿Me capta la idea de lo que hago? Marco zonas de alta probabilidad en temporalidades mayores y dentro de esta zona yo busco un patrón. Y entre los tantos patrones que yo manejo, el Blue Tracer es uno de los patrones que se genera mucho en este tipo de zonas. Te pudo haber dado un patrón también de continuidad de compra ahí, ¿no? Pero tendría que haber un rechazo en la resistencia que quebró, que ahora se convertiría en un soporte, ¿no? Para yo comprar en una zona de estas, yo tengo que esperar dos comportamientos. Uno, que el precio quiebre la zona, que es lo que ya hemos visto varias veces. El precio quiebre esa zona que tenemos aquí. Vamos a ver si la puedo marcar acá. Voy a marcar aquí. El precio venga. Te digo eso porque yo la verdad ¿Sí? no entré en la venta porque estaba esperando un comportamiento para que siguiera la continuidad de la alza, porque ya ves que quise vender el día martes y me tocó el stop loss, entonces me quedé con eso de que tenía que seguir su continuidad alcista. ¿Sí? Inclusive aquí lo que estamos haciendo, recuerden que el precio tiene ondulaciones acorde a las zonas de soporte o resistencia en las que se encuentren. ¿Qué quiere decir? El precio constantemente está haciendo esto. Está fluctuando entre soportes y resistencias. Soportes, resistencias. Soportes, resistencias. ¿Qué pasa? Hay que marcar bien, hay que marcar, identificar bien qué zona estamos tradando. Este caso es un tipo de trade intradía, porque el par a largo plazo es un par que me puede estar marcando a mí
un movimiento alcista. Nosotros estamos trabajando en el dólar CAD. Estamos trabajando un posible movimiento al alza. A ver. No, yo estaba hablando del dólar yen. Oh, ¿por qué estabas comprando? Estaba hablando del dólar yen. Estamos en una zona de alta probabilidad, una zona de ventas. Para seguir comprando, en el caso del dólar CAD, tiene que ser de que el precio rompe la zona. Y yo aquí compro. Pero mientras no rompa esta zona, yo todavía no voy a comprar. Porque el precio sigue marcando una zona de alta liquidez. Y el precio, como eso es una zona de ventas, es para venderla. Y está reaccionando en una zona de alta liquidez. Mira cómo el precio aquí ha generado movimiento a la baja. Aquí ha generado movimientos a la baja. ¿Por qué vas a comprar aquí? Aquí no hay nada que me indique que el precio estamos en un movimiento alcista, sí, es cierto, pero recuerda algo importante que les había comentado anteriormente en las clases. Cuando el precio llega a una zona muy fuerte o se está agotando la liquidez alcista, ¿qué comienza a pasar en el precio? A ver si me lo responden. Es alguien que me lo diga porque cuando el precio comienza a agotar, cuando el precio va en un movimiento alcista, como en este caso, y comienza a llegar a una zona de alta probabilidad o comienza a agotarse la liquidez, ¿cómo se ve en el gráfico ese agotamiento de la fuerza o ese agotamiento de la liquidez? Velas pequeñas. Lo voy a dibujar. Exacto. Comienza a verse velas más pequeñas. ¿Qué representan las velas más pequeñas en el mercado? Agotamiento de la tendencia o agotamiento del impulso o de la expansión. Y ese agotamiento comienza a mostrarse o a expresarse cuando hay alta liquidez de zonas de venta de compra. En este caso teníamos una zona de alta liquidez de venta. ¿Por qué? Porque está enmarcada en máximos que ha representado un doble techo. El precio se estaba acercando a un doble techo. ¿Sí? ¿Qué era la probabilidad? ¿Cuál era la mayor probabilidad en esa zona? Que el precio rebotara ahí. ¿Por qué? Porque ya había generado un movimiento a la baja en esa zona, un movimiento a la baja en esa zona, movimiento a la baja en esta zona. ¿Sí? Doble techo. La mayor probabilidad es una probabilidad de venta aquí. Ahora, ya el precio, ya hizo el movimiento y ya reaccionó a la zona. ¿Por qué el precio cayó? Porque estábamos en una zona de ventas mayor. Y si nos vamos en M15, con el Blue Tracer me dio la entrada de confirmación para yo vender. ¿A dónde? Dentro de las estrategias que nosotros manejamos, ¿dónde compro o dónde tengo mi nivel de take profit? Mi nivel de take profit siempre va a estar sobre las EMAs, las medias móviles. En este caso es una media móvil de 800 periodos. Aquí tengo mi take profit. Y esto representa de la confirmación a la EMA un trade aproximadamente unos 60, 50 pips. 70 pips tiene. Eso es un muy buen trade. Ya el precio reaccionó. Sí, el precio ya reaccionó a la zona. Ya llegó a la zona de soporte. Resistencia, soporte. ¿Cuál es la probabilidad ahora? Como venimos en un marco alcista,
La probabilidad es que el precio nuevamente vuelva a testear la zona y ya en este posible retesteo, la probabilidad de quiebre es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya ha generado varios impulsos alcistas. Generado un impulso alcista de posible quiebre, otro posible impulso alcista de posible quiebre. Aquí tenemos zona de apoyo, zona de apoyo, zona de apoyo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Posiblemente nos veamos en un tipo de escenario a buscar esta zona, ¿ya? Pero ¿por qué yo no compro aquí? Porque es que yo estoy en una zona de venta, yo ahí no voy a comprar. Yo voy a esperar a que el precio me genere mi pullback, reaccione, yo vendo y en el retroceso o en el pullback yo compro. ¿Para qué? Para cazar un movimiento al alza. Si ponemos en este punto, vamos a mirar algo, un amigo mío que se llama Fibonacci. Tenemos un nivel de pullback a un punto 38.2. Eso significa que esta zona es una zona fuerte para comprar. Más adelante les hablo de Fibonacci. ¿Ven dónde se está generando el rebote? En un punto 38.2, que es una zona fuerte de compra. Expresado en otra forma, estamos viendo cómo el gráfico ha roto una EMA 800 periodos, un punto 500. Yo podría expresar un movimiento de estos. Pero yo aquí no vendo, yo aquí no compro. Entonces, claro el concepto de falsos breakouts. ¿Dudas? Buenas noches, Master. Buenas noches. Una, la segunda entrada, disculpe, esa no la pude ver bien. ¿Puede explicar dónde sería la entrada, la segunda entrada por el Blue Trade? El Blue Tracer. La entrada en venta. Y la segunda entrada. Ok. La segunda entrada es una simple confirmación de un retesteo. Recuerden que cuando una resistencia es rota, esperamos dos escenarios. Un escenario de pullback para comprar, impulso y compra, o un escenario de retesteo para vender. En este caso, ¿dónde se ve el retesteo para vender? Esta vela alcista. ¿Ven esta velita alcista que es una vela de indecisión? Que ya lo hemos visto anteriormente. Toma una particularidad y una importancia especial. ¿Cuál es su importancia? Ya lo hemos hablado anteriormente. La importancia de los dojis debajo de una resistencia. ¿Qué quiere decir el doji? ¿Qué quiere decir? Que la resistencia, el precio, tiene indecisión para volver a romper la estructura. ¿Ya? Esto no va a suceder porque ya tenemos dojis. Aquí tenemos un doji. En este caso, el doji representa, voy a ponerlo un poquito más grande para que lo vean. Representan un impulso alcista. Impulso, pullback, porque el máximo, miren que el máximo del doji llega hasta esta zona. Dentro de las estructuras de la vela, sabemos que las velas tienen un mínimo y un máximo.
un mínimo y un máximo. Y el cuerpo de la vela, que es la que nos determina dónde está el volumen del mercado. ¿Sí? En este caso, tenemos un impulso. Nuevamente el retesteo, el cuerpo de la vela cierra por debajo de la resistencia, que es esta línea azul. Cierra por debajo y hace un pequeño pullback. Este mínimo, este máximo llega a esta vela aquí y cierra nuevamente aquí. Este es mi nivel de pullback. Esto es mi pullback. Por lo tanto, yo tengo mi entrada en venta aquí en esta zona o aquí en esta zona. ¿Por qué? Lo marco. Venta número 1 por falsa ruptura. Venta número 2 por retesteo y cuerpo de vela que termina por debajo del 50% del cuerpo de vela de la vela anterior. Y cuerpo de vela que termina sobre la resistencia, debajo de la vela anterior. Recuerdan que en la clase pasada les hablé sobre que las velas en sí tienen una especie de 50%, su mitad es un número más o menos, ejemplo, por lo menos aquí. Hablando de esta vela que estoy marcando aquí. El 50% de esta vela bajista representa su nivel de resistencia o su nivel de soporte. ¿Qué pasa? Si en la siguiente vela yo tengo una vela alcista y cierra por debajo del 50% de la vela anterior, es muy probable que el precio continúe bajando. ¿Por qué? Porque me está marcando la mitad del recorrido de esta vela bajista, o sea, una especie de pullback. Esto es un tema más subjetivo, pero miren cómo en el 50% de la vela nuevamente lo niega con una vela envolvente que cierra por encima de ese 50%, y miren cómo cuando hace nuevamente el retesteo o el pullback, vuelve y cierra por encima del 50%. ¿Lo ven? Sirve como zona de soporte para apoyar el movimiento alcista. Esta vela para mí me indica entrada en compra aquí o entrada en compra aquí. O compra a un mejor precio. Abajo cuando se me genera mi doji. ¿Ven cómo el doji me marca a mí todo este nivel de rechazo por encima del 50% de esta vela? Entonces, impulso, pullback, impulso. Exactamente pasa lo mismo aquí. Tenemos impulso bajista, impulso que llegas a esta zona, pero el cuerpo de la vela cierra por debajo del 50%, confirmación. O sea que yo tengo 3 confirmaciones para vender en esa zona. Aquí yo puedo validar confirmación de venta. Nuevamente, venta 1, venta 2, venta número 3. Master, una Y pregunta me ahí. sirve como una zona de pullback. Sí. Si te fijas, está dejando un wick más largo que el alcista. O sea, es una vela de indecisión, ¿no? Tú le llamaste ahorita doji.
pero yo lo Sí. que veo es que el pin más largo está por la parte de abajo y está sobre water. Entonces, a mí esa vela en particular, a mí también me causó una indecisión para poder vender ahí. O sea que este trade yo lo traigo en la cabeza increíble, Ya. pero estoy aprendiendo mucho, ¿no? Tienes que tener en cuenta dos cosas. Uno, el desarrollo o el contexto de la zona en la que te encuentras. La zona es la que me marca a mí la fuerza del precio. Si yo estoy en una zona de ventas como esta, que es una zona que en temporalidades mayores representan máximos, las ventas tienen una probabilidad de un nivel de un 80%, un 90%. Cuando estamos saliendo de zonas, se pueden presentar patrones y aquí es donde entra en importancia lo que yo les hablaba sobre el contexto de las velas dependiendo en la zona en la que se marcan. Si yo estoy en un ejemplo, en un caso de un movimiento alcista, pero que no hay nada que me baje el precio con fuerza, este tipo de velas, aquí, ¿qué me va a marcar a mí? Una continuidad al alza. ¿Por qué me la va a marcar? Esperen, yo borro esto para tomarle un pequeño screenshot. Denme un segundo. Aquí. ¿Qué pasa con este tipo de contextos? Si yo estoy saliendo de una zona de compras mayor y se me presenta este tipo de velas, en un soporte, yo compro. ¿Por qué? Porque si esta vela se me presenta aquí, un martillo o un doji, con una vela aquí enorme acá y aquí, y yo sé que estoy en un nivel de soporte, me está representando que ese soporte es un soporte fuerte. Por eso el patrón de vela ahí tiene una fiabilidad de 90%. Yo tengo que contextualizar en qué zona estoy. Pero si estoy saliendo de una zona de ventas, donde yo sé que el precio del volumen es bajista, este patrón de velas, yo tengo que entrar a analizar en dónde se está desarrollando y en qué zona se está marcando. Y en este caso, en este contexto, se está cerrando la vela, tiene rebotes largos, significa una vela de indecisión, pero esa vela de indecisión me está marcando a mí ¿qué? Que está cerrando por debajo de un nivel de resistencia, un nivel de ventas. ¿Qué quiere decir? Que es una vela de indecisión alcista, pero tiene tanta indecisión que está cerrando por debajo de la resistencia. O sea que aquí tenemos fuerza bajista ejecutando presión. Y luego de esa vela se me presenta otra vela bajista que marca el doble el tamaño del cuerpo de la vela que tenemos aquí. Tiene un nivel de rechazo fuerte, ¿sí? Pero el marco es de continuidad a la baja. Y hay alguna técnica que se llama Winton Life, que él habla sobre movimientos de continuidad luego de zonas de alta probabilidad. Cuando estamos partiendo de una zona de ventas mayor y se presentan este tipo de wicks, es muy probable que si estamos saliendo de una zona de alta liquidez de ventas, ese wick va a ir a ser rellenado por la siguiente vela. Eso lo podemos ver más adelante. Un Wisdom Like se llama la técnica. Y eso parte del contexto de qué zona estoy tradando yo. Por eso el doji representa en este caso un nivel de pullback, un nivel de retesteo. ¿A qué? A la resistencia. Muy diferente si aquí se me presenta una vela envolvente hasta esta zona. Si a mí se me presenta una vela envolvente aquí, pues yo inmediatamente yo no voy a comprar. ¿Por qué no voy a comprar aquí? Porque yo tengo que esperar de que la vela cierre por encima de la zona. Yo tengo una vela envolvente aquí, ¿sí? Yo voy a esperar de que esa vela
que la liquidez de esa zona sea lo suficientemente fuerte para que vuelva y rompa nuevamente. Al hacer esto, ahí estamos hablando de un escenario de continuidad, pero tenemos unas velas de indecisión cerrando por debajo de un nivel de resistencia. Por eso hay que contextualizar la zona en la que se presentan los patrones. Es muy diferente un patrón envolvente. Vamos a este punto. Un patrón envolvente debajo de una resistencia. Yo tengo un patrón envolvente aquí. Tengo una vela alcista, vela bajista. Nuevamente una vela alcista. ¿Sí? Yo puedo tener un patrón envolvente ahí. Sí, lo puedo tener. Pero yo tengo que validar debajo de qué zona o en qué zona se está presentando ese patrón. Si el patrón envolvente está debajo de una resistencia, yo espero que el patrón, la siguiente vela, me confirme una ruptura de la resistencia para yo ejecutar opciones de compra. ¿Sí? Ya. Muy Exacto. diferente, muy diferente. Si este patrón envolvente se me presenta, ejemplo, luego de la ruptura. Si yo tengo un impulso, luego un pullback con vela y luego se presenta una vela envolvente, yo compro inmediatamente aquí. ¿Por qué estoy validando yo esto? Porque aquí me está validando el nivel de soporte. Ahí sí compro porque esto es continuidad. Pero si no ha roto el nivel, si me presenta el caso anterior, yo tengo que esperar a que el nivel sea validado. Que el nivel sea validado para yo poder ejecutar, porque muy fácilmente puede generar dojis y más adelante. Entonces, tienen que contextualizar las zonas en las que se encuentra el precio. Y un rechazo en una zona de alta probabilidad es un rechazo que fácilmente le pueden ir 50, 60, 100 puntos. Y una caída de 100 puntos con un lotaje de 0.10 se le lleva a su cuenta $100. Fácilmente. Gracias, Master. Es como esto que tenemos aquí. Tenemos una vela envolvente. Miren cómo aquí el precio ha generado una vela envolvente bajista, ¿sí? Porque envuelve la vela anterior, pero ¿de dónde está partiendo este movimiento? Está partiendo de un punto de soporte fuerte, marcado por una EMA 800 periodos. ¿Qué pasa? Soporte. Miren cómo el precio marca el nivel de resistencia del máximo anterior, va y sobre ese máximo rebota. No sé si lo pueden ver ahí más fácilmente. ¿Sí? Tenemos un posible movimiento de compras. Tenemos que esperar validaciones de velas para que el precio marque el nivel de compra aquí. Aquí en este caso yo esperaría que un doble piso, pero sigue marcando un nivel de compra. ¿Por qué? Porque estamos por encima de los máximos anteriores. Esto me marca el final del movimiento. Entonces, durante la sesión de Nueva York, la sesión de Londres, mañana mismo, yo podría esperar un nuevo rechazo y caída o validación para compras aquí. ¿Ya? Mi nivel de ventas
está en esta zona, mi nivel de compras está en esta zona. Entonces, hoy les he hablado un poquito sobre lo que son las falsas rupturas. Un adelanto de avanzado de lo que es una venta en un Blue Tracer. Winston Like. ¿Tienen alguna duda? No, brother, hasta ahorita estamos bien claros. Es Master, todo claro. Listo, muchachos. ¿Tienen de pronto ejemplos para mostrar? ¿Tienen? Tenemos una divergencia. Un tema para más adelante. El GBP-USD hoy hizo un movimiento interesante. Miren cómo el GBP-USD en una temporalidad mayor rebotó a una zona de soporte. Si lo vamos a ver en un marco temporal de M15, que era mi zona, madre. ¿Qué tenemos ahí en ese marco? Soporte, un hombro, cabeza, hombro. Sí, posiblemente puede ser un hombro, cabeza, hombro pequeño. Pero aparte de llegar a la formación de hombro, cabeza, hombro pequeño, tiene lo que acabamos de hablar. Una falsa ruptura, muchachos. Miren cómo el precio rompe el mínimo anterior. Aquí ya tenemos una zona de soporte de temporalidad mayor H4. Por eso hay que contextualizarnos en las zonas en las que nos estamos moviendo. Luego de ese rebote en temporalidad mayor H4, tenemos definidos nuestras zonas de soportes menores. Está marcado en este punto. ¿Por qué en ese punto? Porque tenemos aquí rechazo 1, rechazo 2, ¿cierto? Voy a marcar otro color. Rechazo 1 y 2. Y tenemos aquí, ¿qué es esto? Un falso breakout. Miren cómo el precio rompe con una vela fuerte y nuevamente se regresa y comienza a bailar sobre la zona del soporte anterior. Falso breakout, retesteos. Usted puede comprar aquí. ¿Dónde está su patrón de compra? Yo entré en venta y yo entré en venta en los rechazos en water. Y si te fijas, está chocando con el mínimo de Asia.
pero ya te entiendo, con la explicación del de arriba, ya, del USD CAD, ya te entendí. Es que por eso tienen que, vuelvo y les digo, patrones de velas van a ver constantemente, tienen que contextualizarse en las zonas. Primero, uno, identificar zonas. Si yo identifico que aquí abajo estoy saliendo de una zona de compra en H4, enmarcada por mínimos, si usted lo marca aquí, está viendo que aquí tiene un mínimo, aquí tiene otro mínimo, aquí el precio está en una zona de rebote. Entonces a M15, ¿y qué espera? Que el precio le valió una compra. Usted marca sus niveles. Usted marca su nivel de soporte aquí. Es cierto que está en un rango, porque esto me marca un rango en sí, pero está saliendo de un punto de alta liquidez, de compras. Impulso, 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 compras. Usted ahí tiene un movimiento mínimo de 50 pips. A ver, yo valido cuánto tiene esto. 43 pips. Ese es un movimiento que Una paga pregunta, muy John. bien. Cuéntame. En ese movimiento alcista de 40 pips, ¿le pusieras tú un Fibonacci para ver dónde rebota? Inclusive, hay algo, hablando de Fibonacci, hay una técnica que yo uso mucho con las libras. Yo marco el máximo del nivel anterior y si a mí el precio aquí, si a mí el precio en esta zona de 61.8 me genera un PIM, un patrón, un martillo, un envolvente, yo vuelvo y compro en esta zona para irme en un movimiento mayor. Las libras suelen hacer algo que cuando ellas tienen un impulso muy fuerte, como son pares que mueven tanto PIS en el mercado, suelen hacer retrocesos muy fuertes. Y esos retrocesos van marcados a un Fibonacci 61.8.50. Yo marco mi Fibonacci y en esa zona espero que se me desarrolle un patrón para comprar o para vender en un caso de ventas. Lo voy a marcar aquí, vamos a ver dónde se me da en este impulso mi patrón. ¿Lo ven? Máximo, mínimo de Fibonacci, punto 6108, ¿dónde me lo da? Aquí. 61.8, ese es mi punto de 61.8, en un movimiento bajista. Impulso, retroceso, impulso. Hasta llegar a una zona de alta liquidez. Yo no voy a esperar que el precio mañana se me vaya así. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar, como ya viene en un movimiento bajista fuerte, que el precio me genere un rango de consolidación nivel 3. O sea, que me genere un rango mañana para por ahí el lunes o martes hacer un movimiento al alza. Son técnicas que se vienen avanzados. Pero parte de las estrategias Fibonacci en las libras, 61.8.50. Ese tipo de patrones, dojis, en 61.8 de retroceso, es una venta fija. Lo mismo que se marca aquí en esta zona. Yo esperaría un retroceso a Fibonacci para ir a comprar. Y Eduardo, algo que tú ya conoces, son las zonas de alta probabilidad. Zona de alta probabilidad, zona de alta probabilidad, zona de alta probabilidad, zona de alta probabilidad. ¿Ves dónde el precio se genera el rebote alcista?
patrón, patrón. Sí, la verdad los estoy olvidando todo eso. La zona de los stop hunts, ¿no? Exacto. Ay, ay, ay. Muchachos, muchos conceptos, fácil, es difícil, ¿cómo la ven? Es un arte esto, es un arte. Definitivamente. Hay que tener en cuenta como consejo las zonas de alta probabilidad. Si usted en una zona de ventas de alta probabilidad, un patrón como un 50-50 water trade, un Wakar, un estrella way trade, un que acabamos de hablar, el Blue Tracer, un patrón de compra-venta de día, de sesión. Ese tipo de cosas en zonas de alta probabilidad, en temporalidades mayores, tienen un margen de rentabilidad de entre un 80 a un 85%. Entonces, tienes que tener muy en cuenta las zonas, Eduardo, donde te los marcas, porque tú no vas a, por nada del mundo, por la cabeza no te puede pasar de que vas a comprar en una resistencia o en una zona de ventas. Tienes que esperar que la zona sea quebrada para continuar el movimiento. Si ya vienes en una compra abajo, vas a esperar un punto de rebote para continuar el movimiento alcista, como en el caso del dólar CAD. Esperaríamos un comportamiento de rebote. Mira cómo estas velas siguen cerrando por debajo, por encima del máximo, de los máximos de aquí, y estamos en un punto Fibonacci. Entonces, tú marcarías impulso, máximo, retroceso, mínimo. Por esta zona entrarías a buscar patrones de compra. Si mañana el precio hace algo como esto y aquí me genera otro mínimo, que creería que lo puede hacer, yo aquí generaría patrones de compra nuevamente para esperar que el precio valide la zona, y como ya lo ha validado en otra ocasión anterior, entre más veces sea tocada una resistencia, mayor probabilidad de ruptura. Ya que una cuarta vez la probabilidad de ruptura es de un 100%. Tiene un nivel de probabilidad alto, un nivel de probabilidad de un 90, un nivel de probabilidad de un 60, un nivel de probabilidad de un 30% de rebote. Entonces, entre más veces se ha tocado un nivel de resistencia, de soporte, más probabilidad de ruptura. O sea, aquí la probabilidad de ruptura es más alta para continuar el movimiento alcista. Entonces, tú vendes Sí, aquí, sí. esperas un rebote y por esta zona comprarías. Esperar mañana un patrón, a ver cómo se desarrolla. Sí, es que me puse yo como plan de trading, operar los quiebres de las resistencias y los soportes y los retesteos. Entonces ahí nada más tengo que afinar eso. Estoy confundido, pues, porque me agarraron ahora con los falsos breakouts, ¿no? Tienen que tener en cuenta mucho la zona en la que están trabajando. Tienen que contextualizar dónde van a meter su orden, porque uno de los errores que muchos operadores cometen es que ven una resistencia aquí y están metiendo compras acá abajo. Por Dios, una compra ahí yo no la metería nunca. Hasta que el nivel de resistencia no se ha roto, yo no voy a pensar en compra. Yo pienso en compras cuando el precio quiebre la resistencia, ahí sí pienso en compras. Pero mientras esté aquí abajo, yo no voy a comprar. Y pues el diablo. Yo espero que reviente para seguir con la continuidad. Aquí abajo la probabilidad de venta es mucho mayor, para que lo pongan en un ejemplo así. Probabilidad de venta de un 90%. Probabilidad de compra de un 90%. Si nos vamos en un caso, si nos vamos en una compra aquí abajo,
mi probabilidad de compra es de un 50%. Estoy tirando la moneda al aire. ¿Por qué? Porque estoy rogándole al cielo que el mercado tome liquidez para romper con fuerza la zona. Y un nivel de venta acá arriba es de un 50%. ¿Por qué? Porque si ya marca la ruptura, tengo que esperar de que el precio me genere un patrón de falso retesteo para continuar, a no ser de que en esta zona aquí tengamos una resistencia menor y aquí tengamos una resistencia mayor. ¿Sí? Si aquí tenemos una resistencia mayor, máximos en H4, en D1, esto sería una resistencia mayor, pero mientras no la haya, las probabilidades vienen marcadas así. Es para que lo tengas en cuenta. Ok. Euroau también hizo Dudas, una muy muchachos, buena. cada vez me extiendo un poco más. Yo uso media móvil de 800 periodos, 200 periodos, 50 periodos, y para otra técnica uso de 5 y de 13, que están enmarcadas en estas velas que tenemos aquí. Tengo 800 periodos, tengo 200 periodos, tengo 50 periodos, tengo 13 y 5. En la próxima clase les doy un contexto de lo que son las medias móviles para las personas que no las conocen. Sí, son para scalping y para dos estrategias que usa Wacare Macross para entradas a continuidad. Las medias móviles, para contextualizar a los demás, son zonas que se pueden considerar soportes o resistencias dinámicos. ¿Y por qué son medias móviles? Porque me representan el punto o los puntos donde el precio ha rebotado en esa cantidad de periodos anteriores. Eso significa, pocas palabras, de que el precio en esta zona, voy a marcar aquí, ejemplo, en esta vela que cerró, aquí, en esa vela que estoy marcando, justamente ahí donde tengo el cursor, 800 velas atrás, el precio estaba cerrando en ese punto donde tengo el cursor puesto. Es un promedio móvil. Matemáticas de coquito. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda frente a los temas que hemos visto anteriormente? Porque ya va a empezar a avanzar un poco más en los temas, para que no se me vayan quedando. Bueno, disculpe, Master. Cuéntame. Yo tengo una duda. Estaba repasando el video número 2 de las velas y habla de la estrella fugaz en una explicación y habla en la explicación en su gráfica, muestra algo, habla de gap, de gap, dice, eso tal vez lo podía ver. Claro. El gap es un espacio que aparece entre dos velas. Suelen haber. El gap es un movimiento que no es tan común dentro del mercado, dentro del Forex, pero, mentira, dentro del Forex sí, en binarias no tanto, en Forex sí. ¿Qué pasa? Las velas por lo general abren donde cierra la vela anterior. Entonces, la siguiente vela abriría en esta zona.
Ahí. Y la siguiente vela abriría el mismo nivel donde cierra la vela anterior. ¿Por qué? Porque es una continuidad del precio. Si esta vela está cerrando aquí, pues el precio va a continuar abriendo donde cierra la anterior. Ahí no existe ningún gap. ¿Dónde entran los gap? El gap entra cuando el precio salta y deja un vacío. ¿Sí? A ese vacío que deja el precio, este espacio que está entre esta vela y esta otra vela, a ese espacio se le considera gap. Entonces, muchas veces en la estrella del amanecer o del anochecer, está enmarcado, ¿por qué? Por un gap que el precio abre en esta zona, ¿sí? Y me deja pines. A esto hace referencia a ese espacio que hay entre las dos velas, a ese espacio, hace referencia al gap. Y luego la vela de confirmación, acá. Sí, Master. ¿Y Master es requisito que lleve el gap? ¿Es mejor, digamos? ¿O porque he visto buscando en el gráfico Dentro, sin gap? Sí, dentro del contexto del precio se pueden presentar los gap. Lo que pasa es que en el mercado Forex suelen presentarse en algunas ocasiones el gap, pero no estrictamente que sea de la estructura como tal, no necesariamente, porque muchas estrellas del anochecer se puede presentar que la vela anterior, esta vela, cierra el mismo nivel. Exacto. Igual sigue siendo válido porque me está generando el patrón. Está dentro de la estructura del patrón. Es igual. ¿Sí? Ah, ya, listo, listo, Master. Muchas gracias. Esa era mi duda repasando los videos. Listo, muchachos. Me extendí de los temas que tenía. Vamos a parar hasta ahí. Ya llevamos ya casi 2 horas. Entonces, para no hacerlo más largo, dejemos el tema hasta ahí. Si tienen dudas, no se queden con las dudas. Mucha gente me escribe por el interno, yo les respondo a medida que hoy teniendo tiempo. Vamos viendo. O si no, las pasan al grupo y contextualizamos entre todos en el grupo, que la idea es darle dinámica al grupo para cuando comencemos a hacer análisis grupales, tengan la facilidad, tengan la oportunidad de participar todos de los análisis, de poder hacer seguimiento a los pares entre todos en grupo, ¿ya? Porque la idea es poder dejarlos en un nivel donde podamos hacer análisis grupales y podamos hacerle seguimiento a los pares de una manera más organizada. ¿Listo? Listo, Yo creo Master. que Excelente. esas son las cosas que más provecho le saca uno, Máster, a estar en una comunidad de traders, ¿no? Porque uno puede tener una perspectiva del mercado, marca lo que piensa hacer y las expectativas y todo, pero otra persona puede estar viendo lo contrario. Entonces creo que sí es de lo que más provecho se le puede sacar, ¿no? Estar en una comunidad y seguir con asesoría, ¿no? Porque siempre se tiene que mantener uno como aprendiz pues, toda la vida, ¿no? Yo por eso No pongo tanto ahí como mis aprendiz toda setups la y vida. todo. Sí, claro, claro, y eso está muy bien, eso está muy bien y me parece excelente el ejercicio que haces porque también mucha gente que, digamos, está como perdida, que está como en el limbo, que no lo quiere decir, pero están en el limbo, vamos comenzando a hablar a medida que van teniendo la práctica, van viendo cómo se habla, cómo se marca, van comenzando a entender paulatinamente los conceptos y los temas. Entonces la idea es esa, que puedan quedar en un nivel donde puedan hablar todos el mismo idioma. Y que no se queden con las dudas, porque si quedan con las dudas, pues créanme que se van a quedar con las dudas toda la vida. Hacer lo que sí pudiéramos hacer, no sé si sea factible, hacer
hacer como de unos 5 pares las zonas de alta probabilidad. Por ejemplo, el USD CAD, marcar, ¿verdad? Decir, mira, estas zonas son zonas de alta probabilidad en venta, ¿no? Y a lo mejor el grupo puede empezar a ubicar y obviamente también esperar a que el precio llegue a esas zonas para esperar patrones, ¿no? Listo. La otra semana entonces empezamos a hacer análisis, a hacer una por sesión, analizamos unos 2, 3 pares y y los marcamos para hacerle seguimiento entre todos. La idea es que participen todos y que todos aporten le puedan dar seguimiento a los pares. Exacto. Y los que van empezando, pues a lo mejor que metan esas operaciones en demo, ¿no? Porque tienen que practicar, ¿no? Aquí la idea es esa, Sí, tenemos que, inclusive, todos tenemos que practicar, ¿no? Yo ya estoy en real, ¿no? Y estoy pensando en a lo mejor irme de nuevo a demo hasta que no domine bien todos estos temas, ¿no? hay compañeros que me han mandado operaciones que las están practicando y han tenido buenas operaciones. En el oro hay compañeros Denis mandó 1 hora, ¿no? Y le fue bien, porque sí operó muy bien esa ruptura, ¿no? sí. Han tenido buenas operaciones y ayer también me mandaron otras que han sido buenas. Lo importante es que las socialicen, traten de socializar las entradas en el grupo. Que esto a la larga es prueba y error. Tenemos que equivocarnos, volver a analizar por qué nos equivocamos, retomar nuevamente, acertar, por qué acertamos, cuál fue el análisis. Hay que retroalimentarnos todos los días de ese tipo de cosas, que es lo que el día a día nos va volviendo más duchos en el tema. Listo, Master, listo. Listo, muchachos, entonces nos vemos la otra semana, viene siendo el lunes. Ya mañana ya realmente opero muy poco, entonces no miro tanto gráficas mañana, pero ya a partir del lunes comenzamos otra vez a analizar gráficas. Dice Vale, más de vale. mil gracias. Muchas Listo, muchachos, que gracias. tengan feliz noche. Saludos a todos, saludos, bendiciones. De nada, muchachos, feliz noche.